en nuestra iglesia, en la Iglesia Bautista de Zion, en Tenterden. Estamos estudiando el libro Mi experiencia con Dios, de Henry Blackaby. Y en este libro tenemos de que cuando la persona cree en Cristo, la persona rinde su vida a Cristo, vivimos 7 realidades. La primera realidad es de que Dios trabaja todo el tiempo. Él está trabajando en este momento, estuvo ayer, mañana. Dios trabaja todo el tiempo. La segunda realidad es de que el Señor busca tener una relación personal, una relación de amor con cada persona. Él está buscando tener una relación contigo, conmigo, porque Él nos ama. Y Él ha demostrado su amor con nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz. La tercera es que en algún momento en tu vida, en mi vida, Él nos va a invitar a unirnos en lo que Él está haciendo. Y para hacer eso, la siguiente realidad dice que Él nos va a hablar. Él nos va a hablar de alguna manera a través de la Biblia, a través de la Escritura. Él nos va a hablar a través de la oración, nos va a hablar a través de la iglesia y nos va a hablar a través de las circunstancias. Quizás tú estás pasando por circunstancias difíciles o estás pasando por buenas circunstancias. Él nos va a hablar. Pero cuando Él nos habla, la siguiente realidad, en la número 5, es de que vamos a tener una crisis de fe. Una crisis de fe. Porque vamos a oír esa voz y nos va a hacer reflexionar. La siguiente realidad es de que nosotros tenemos que hacer ajustes. Debemos ajustar nuestras vidas a Dios. Y la realidad final es de que cuando le obedecemos, solamente cuando le obedecemos, vamos a experimentar, a tener una experiencia con Dios. Pero esta mañana, esta tarde o esta noche, quisiera hablar de que en nuestra vida espiritual somos llamados a ser siervos. Somos llamados a tener un corazón de siervo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que invito este momento a que reflexionemos. Unos versículos del libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, a los filipenses, versículos 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cómo tener un corazón de siervo? ¿Cómo aprender a ser siervos de Dios? Oremos antes de continuar. Padre, pedimos tu bendición en este momento que vamos a leer tu palabra, vamos a reflexionar en lo que tu palabra dice. Señor, sabemos que usted nos llama a hacer algo. Usted quiere a su iglesia firme, a su iglesia que sea un faro, a su iglesia que sea una iglesia santa, una iglesia que llame a otros y proclame las buenas nuevas. Padre, ayúdenos a tener un corazón de siervo para poderle servir, para poderle llevar gloria y honra a su nombre. Bendiga nuestro tiempo en este momento que quizás estamos preocupados, estamos atemorizados o no sabemos qué va a pasar. Padre, ayúdenos a saber que usted está allí para ayudarnos, está allí para guiarnos, está allí para darnos consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta carta fue escrita a la iglesia en Filipo. Esta iglesia fue la primera iglesia establecida en Europa. Ahora, el apóstol Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. Y para Pablo parece decir que hay 2 características principales en una iglesia que agrada a Dios. La primera es que la iglesia debe tener un espíritu de unidad. La iglesia debe tener un espíritu de unidad. Si una iglesia va a ser agradable a Dios, debe haber unidad. La segunda
característica es que los miembros deben hacer lo correcto por los motivos correctos. Y en lo que vamos a estudiar en este momento es que es importante tener un corazón de siervo. Él comienza su carta sugiriéndole a los miembros de esta iglesia que deben examinar su relación con Cristo y su relación con cada miembro de la iglesia. Él nos llama a revisar su actitud como cristianos, como creyentes. Y lo que él enseña aquí difiere con lo que enseña el mundo. El mundo nos enseña que nosotros somos importantes. Cada persona es importante. Cada persona tiene el derecho a ser feliz. Soy el número uno. Yo soy más importante. Debo llegar a la cima, no importa a qué costo o no importa a quién podamos herir en ese proceso. Pero el apóstol Pablo dice, cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo. Pero para poder entender nuestra escritura tenemos que ver el contexto y por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia. Las iglesias en el tiempo apostólico estaban plagadas de diversidad y división, quizás como nuestras iglesias ahora. Tenemos diversidad, son multiculturales, pero esta falta de unidad es un obstáculo. Era un obstáculo para la iglesia en Filipo, es un obstáculo para tu iglesia, para mi iglesia, cuando no hay unidad. La familia en la iglesia es una familia humana y tenemos cosas que pueden pasar. La iglesia en Filipo estaba amenazada por la desunión. Entre las cosas que estaban pasando, ya vamos a ver en un momento, había algo especial que estaba pasando. Si tú miras en el capítulo 4 de esta carta, el versículo 2 y 3, vamos a ver que había una pelea, un desacuerdo entre dos mujeres que eran líderes en la iglesia. Y hay dos nombres aquí, el nombre de Evodia, que significa viaje próspero o fragancia dulce, y el otro nombre es Sintik, que significa buena suerte. Podemos solamente especular qué era lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando habían desacuerdos, malentendidos, habían personas heridas, sentimientos heridos, una cosa llevó a otra, y es lo que pasa en nuestras relaciones. A veces podemos tener problemas con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia. Pero esta clase de cosas destruye iglesias, divide iglesias y se pone, es un obstáculo para que la iglesia complete su gran comisión, que es predicar el evangelio de Cristo. Ahora, aquí también afectamos a la gente de afuera, porque la gente de afuera dice, ¿por qué yo voy a unirme a una iglesia donde están peleando con el uno contra el otro, donde están hablando, hay chismes, hay diferencias? Yo tengo eso en mi trabajo, lo tengo en mi casa, yo no necesito una iglesia. ¿Por qué quiero ser parte de una iglesia así? Pablo, él escribe a estas dos mujeres, líderes de la iglesia. Le dice, le ruego a Evodia y a Sintik que vivan en armonía en el Señor. En el capítulo 4 dice, les pido que las ayuden a estar firmes en el Señor, amados, a tener amor y a estar en comunión en el mismo espíritu y propósito. Ayúdenlas a tener el mismo sentir, conservando el mismo amor, por favor, unidas en el mismo espíritu. Nada hagáis por egoísmo. Ellos eran cristianos que estaban caminando con Dios, que tenían que experimentar a Dios. ¿Qué podemos hacer para tener una experiencia con Dios? ¿Qué podemos hacer para aprender a ser siervos de Dios? ¿Qué podemos hacer para tener un corazón de siervo? La primera cosa que Pablo invita a la iglesia es a examinar la posición de cada miembro. Él nos invita a considerar nuestra relación personal con Cristo. Él dice, si tú recibiste a Cristo, si el Espíritu Santo vive en ti, si tú confías en Él, tú has rendido tu vida y tú sabes cuánto te amó, ¿cómo no amar a tu prójimo? No podemos responder a los problemas que tenemos si no sabemos quiénes somos en Cristo. Porque no sabemos lo que Él hizo por nosotros, cuánto nos amó. En el versículo 1 dice, por tanto,
si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Dónde está tu consuelo? Le dice Pablo. Si recibiste a Cristo, tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos, hacernos entender cuando cometemos un error. El Espíritu Santo nos ilumina, nos instruye, nos consuela. Es el consolador. Pero hay una cosa muy importante, como lo puso el pastor Charles Spurgeon en uno de sus sermones. Él dijo, el Espíritu Santo es el consolador, pero Cristo es el consuelo. El Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la consolación. Y él dice, si pudiera usar la figura de que el Espíritu Santo es el doctor, pero Cristo es la medicina. El Espíritu Santo cura tus heridas, pero aplicando la medicina que está en Cristo, en el nombre de Cristo y su gracia. Él no toma de sus propias cosas, sino de las cosas de Cristo. ¿Dónde está tu consuelo? Habían problemas, la iglesia estaba enfrentando muchos problemas, dificultades. Y Pablo empieza en el capítulo 1, versículo 27. Él les anima y dice, solamente comportaos, versículo 27 del capítulo 1 de la carta a los Filipenses, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál es tu consuelo, tu consolación? Cristo. Y el versículo 28 también les habla. No solamente tenían problemas ahí, también enseñanzas falsas. Había hostilidad. Y él dice, de ninguna manera amedrentaos por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para vosotros. Y esto es Dios. ¿Dónde está tu consuelo? La iglesia en Filipo era una ciudad romana. Había persecución. ¿Por qué? Porque era una sociedad politeísta. Entonces los cristianos, que eran monoteístas, creían un solo Dios, estaban sufriendo persecución. Y quizás ellos estaban perdiendo la fe. Las circunstancias los tenían amedrentados. Y Pablo le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que tú crees? Y quizás es un mensaje para nosotros con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el impacto del COVID-19 alrededor del mundo. Reconocemos que estamos viviendo tiempos sin precedentes. Pablo nos dice que podemos acercarnos a Cristo, que es nuestra consolación. El Señor quiere tener una experiencia personal contigo. Pablo dice, ¿qué es lo que te sostiene? Él quiere darnos el consuelo. Entonces Pablo en el versículo 2 del capítulo 2 dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Problemas afuera, problemas dentro de la iglesia. Él dice, haced completo mi gozo. Aquí hay una exhortación, cómo debemos comportarnos entre hermanos de la fe. Es acerca de nuestra actitud, de nuestra conducta, cuando nos examinamos y consideramos nuestra relación con Cristo, que Él nos perdonó. Los errores que hemos cometido, Él te lo ha perdonado, te ha limpiado. Vamos a disfrutar armonía porque puedo perdonar a mi hermano, puedo tener esa relación con mi hermano. El salmista en el Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto no significa que vamos a estar de acuerdo en todo, vamos a tener los mismos gustos, los mismos disgustos. Todos tenemos diferentes caracteres, somos diferentes opiniones. ¿Qué podemos hacer para tener el mismo sentir, como dice Pablo? Bueno, la idea principal es debemos ser humildes. El versículo 3 dice, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo.
Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. No es una competición. Pablo le dice a la iglesia, nos dice a nosotros. No podemos hacer cosas para ser vistos o porque somos especiales o por vanagloria. Debemos hacer las cosas con una actitud humilde. Consideren a otros mejores que ustedes. Considera al otro más importante. Maridos, consideran a sus esposas más importantes que ustedes. Mi esposa es más importante que yo. Hijos, consideren a sus padres más importantes, padres a sus hijos. En ese momento vamos a desarrollar la humildad. Versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo habla de todas las personas. No importa cuán importantes somos, cuántos sepamos, cuánto dinero tengamos, cuántas habilidades tengamos. Él dice, no buscando nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Él dice, cuando nos venimos a examinar a Cristo, nuestra actitud cambia. Tenemos que tener la misma actitud de Cristo, que se convirtió en un siervo. Jesús es llamado el siervo de Dios. Él vino a servir para redimir a la humanidad. Es acerca de nuestra actitud. Hay un dicho que dice, si Satanás no nos puede hacer cosas malas, Él nos hará que hagamos las cosas correctas con los motivos incorrectos. Si Él no puede hacer que pequemos, Él nos va a hacer que hagamos las cosas buenas con los motivos incorrectos. En palabras simples, Pablo dice, olviden sus privilegios. ¿Cómo lo hago? Bueno, él dice en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él apela a este nuevo entendimiento, a esta nueva experiencia de amor. Cuando sabemos que Dios nos amó tanto, que mandó a su Hijo para morir por mí, para pagar el precio de mi desobediencia, de tu desobediencia. Entonces, y que sabemos que el Señor nos dejó un nuevo mandamiento en Juan capítulo 13. Dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es el mandamiento? No de ir a la iglesia, no, amar los unos a los otros como yo los he amado. Y por esto la gente va a saber que ustedes son mis discípulos, si ustedes tienen amor el uno con el otro. Pablo apela a la iglesia a tener esa expresión de amor divino y ese espíritu de unidad. Esta es una exhortación poderosa. En este pasaje hay una exhortación a la humildad. Estas palabras del versículo 5 son unas palabras maravillosas porque nos definen la reencarnación. La encarnación, el milagro de la encarnación. Dios hecho carne. Es lo más grandioso que Dios ha hecho cuando celebramos la Navidad. Y algunos eruditos bíblicos creen que este pasaje fue originalmente un himno cantado por los cristianos para conmemorar la encarnación del Hijo de Dios. Aquí hay una lección para nosotros como iglesia, que tenemos que aprender a ser como Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. La gente allá necesita recibir este mensaje de buenas nuevas, inclusive ahora que estamos viviendo estos momentos difíciles. John Calvin escribió esto. Dios no puede ser representado por una escultura o un cuadro, porque Él ha intentado que su imagen aparezca en nosotros. Dios no puede ser representado por una escultura, por una pintura, porque Él lo que ha intentado es que su imagen se refleje en nosotros. La gente quiere verte a ti, quiere verme a mí, quiere ver a Cristo encarnado en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que seguir el ejemplo dejado
del ejemplo de humildad dejado por Cristo. Cristo dejó el ejemplo de humildad. Él dejó ese ejemplo plasmado en la enseñanza a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28, dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la aplicación? Que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser obedientes como Él lo fue, para poder reflejar Cristo en nuestra vida, reflejar el amor de Dios en nuestra vida. Debemos ser como nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él tiene todo el poder. En el libro de Colosenses, en ese capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él se despojó, tuvo un corazón de siervo. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser forma de Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró. Yo soy primero, soy Dios. Se despojó, se humilló para servirnos. ¿Qué debemos hacer para aprender a ser siervos de Dios? La segunda punto es que tenemos que tener compasión, como Cristo tuvo compasión. La Biblia dice que cuando Él vio a la multitud, Él tuvo compasión de ellas. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, que dice que Él vino al mundo no para condenarlo, sino que para, a través de Él, el mundo pudiera ser salvo. No que el mundo pudiera ser bondadoso o bueno o amoroso, no, que el mundo pudiera ser salvo. Si somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a demostrar este mismo amor. Vamos a predicar el Evangelio para que la gente tenga salvación. Y Pablo desafía a la iglesia: si ustedes tienen compasión por mí, por el amor del Señor, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. En el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Porque Él quería que la gente sea salva. Quería que ellos experimentaran la salvación. Dios no cambia. Eso es Dios. Pero Él se despojó a sí mismo. Él se convirtió en un siervo. Él le lavó los pies a sus discípulos. Se convirtió, como decimos en inglés, en the servant king. Y Él tomó en sus hombros la paga de nuestro pecado. Tú te preguntas: ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué no puedo dejar de mentir? ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto? Cuando tú le entregas a Él tu vida, Él va a limpiarte y te va a enseñar a ser un siervo de Dios. Él sufrió tentación, Él sufrió hambre, sufrió llevó en sus hombros la pena por nuestro pecado. Él tuvo oportunidades de usar sus poderes, pero Él no. Se humilló y se rebajó, como dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me estoy acercando a concluir mi tiempo con ustedes y quisiera hacerle dos preguntas. ¿Estás tú en armonía con los miembros de tu familia? ¿Estás tú en armonía con los miembros de tu iglesia? La falta de armonía y de compañerismo va a producir heridas en tu vida espiritual, en tu testimonio, y te va a quitar el gozo. Porque tu relación con Cristo debe ser una experiencia de amor y el Espíritu Santo que estuvimos hablando te va a ayudar a amar a tu prójimo.
Te va a ayudar a amar a aquellos que no queremos, que no pueden, que no merecen ser amados. Te va a ayudar a que puedas a tener acuerdos con aquellas personas que son difíciles. ¿Por qué? No por ti, sino porque tú le has dejado que el Espíritu Santo sea tu consolador y has aplicado a la medicina, que es el consuelo en Cristo. Las divisiones, la hostilidad en la iglesia van a reflejarse en lo que avanzamos en nuestra iglesia. Mis amigos, nosotros no vamos a poder servir y a vivir como Cristo hasta que no tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, como dice Pablo. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nunca vamos a hacerlo hasta que no le entreguemos nuestra vida a Él. Escuché un sermón esta semana acerca de alguien, un pastor, que decía que no debemos orar para que las cosas vuelvan a la normalidad. Porque ¿cuál era la normalidad quizás? Quizás éramos apáticos a la iglesia. Quizás no leíamos mucho la Biblia, quizás no orábamos mucho. Y quizás debemos orar para que seamos más como Cristo. Y quizás este momento el Señor quiere que estemos apercibidos y cercanos a Él. Voy a terminar leyendo unos versículos del libro de Isaías, porque quizás a veces no nos damos cuenta, estamos tan normales, que hemos estado en la iglesia y decimos, bueno, sí, me llevo bien con todo el mundo, pero esa hermanita no la puedo ver. A ese hermanito no puedo, a ese pastor no puedo escucharlo. Pablo dice, examina tu actitud para que puedas tener un corazón de siervo. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 7 al 8 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Quizás tú no crees en Dios. Él te está llamando y quiere que estés a cuentas con Él. Es triste cuando escuchamos que amigos o familiares que rechazaron a Dios han tenido la oportunidad. Quizás debes llamar por teléfono a un hermano o una hermana para decirle, lo siento mucho. Pablo dice, examina tu actitud, examina tu posición con Dios en tu hermano. Abandona el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Él quiere perdonarnos, quiere restaurarnos, quiere invitarnos a unirnos, a hacer las cosas que Él tiene preparado para nosotros hacer. Porque el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? El apóstol Pablo nos dice que con la ayuda del Espíritu Santo es posible para nosotros tener la mente de Cristo, pensar como es Cristo. Vamos a tener esa conducta que Él tuvo. Tener la mente de Cristo va a ser costoso. Tener la mente de Cristo envuelve inconvenientes. Él va a cambiar el curso de tu vida. Y Él va a producir un cambio profundo en ti. El arrepentimiento no es solo un momento, es diario, es un peregrinaje que termina cuando tenemos la mente de Cristo. Alguien dijo, es el cambiar ese corazón duro, ese corazón de carne, en un corazón espiritual, porque tenemos la mente de Cristo. Sean como Cristo, dice Pablo. Él les va a dar la fortaleza. Él nos va a ayudar a considerar a otros mejores que nosotros. Dios lo exaltó a Él, a Cristo, y Él también nos va a exaltar a nosotros. Un día vamos a tener cuerpos resucitados, pero en lo que estamos caminando con Él, aprendamos a tener un corazón de siervo. Es importante tener un corazón de siervo. Para poder tener la actitud de siervo, Dios prueba nuestros corazones cuando nos pide que le sirvamos y así mismo servir a otros. ¿Estás listo a hacerlo? Que el Señor te bendiga y te guarde y te ayude a que tengas una experiencia personal con Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, pido por este hermano, esta hermana que
ha estado en dificultades con otros hermanos y otras hermanas o en la familia. Pido por esta persona que ha vivido en desacuerdo por años, que su corazón sea tocado por tu Espíritu Santo, que entienda que tenemos que tener la actitud que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Y Señor, ayúdanos a tener iglesias que le agradan a usted, donde hay unidad. Ayúdanos a hacer las cosas en nuestras iglesias por los motivos correctos. Y ayúdanos a tener un corazón de siervo para llevarle gloria y honra a usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.